Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Pues les doy la bienvenida a un jueves más con temas de psicología, temas que por ahí nos están enviando. Hoy Simón habla de esto, me gustaría saber de esto. Saben que este es su espacio, saben que nos pueden enviar comentarios, nos pueden enviar como los temas en los que quieran profundizar y todas estas cuestiones para eso estamos. Por lo tanto, pues hoy, en este jueves 15 de julio, vamos a hablar, por ahí ya lo vieron, sobre trastornos generalizados del desarrollo. La sesión pasada vimos estos trastornos que se dan con el desarrollo, ¿no? O sea, vimos como todos los factores sociales, el factor medioambiental, el factor genético, o sea, es una gama enorme de todos estos tipos de pues sí, de factores de por qué se presenta o por qué surge un trastorno. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de trastornos específicos para que ustedes sepan más o menos, a lo mejor y por ahí los han escuchado, a lo mejor y por ahí han visto o han sabido. Bueno, el día de hoy, como es de costumbre, lo vamos a realizar a través de una plática informativa. Y ojo, es meramente informativo, no porque lo que vieron en YouTube o lo que dijeron tal persona en tal lugar significa que ya recuerden que todos estos trastornos es para que ustedes conozcan, para que no los, digamos, que no los agarren como con los ojos cerrados, ¿no? O sea, que no les cuenten, no me los cuenten, no me los duerman. Y pues yo la verdad ya me siento muy contenta de poder compartir todo este conocimiento con ustedes. Entonces, pues vamos a iniciar con estos trastornos generalizados del desarrollo. Bueno, en esta sección vamos a conocer o vamos a centrar nuestra atención en estas afecciones que pues al parecer están como muy presentes en la actualidad, ¿no? Pero bueno, ¿qué son estas afecciones? Son estos indicios o estas están presentes en cada faceta de la existencia de un menor. Por eso son trastornos generalizados del desarrollo, porque se van a ver exclusivamente en infantes, en toda esta evolución y desarrollo del infante. Entonces, pues prácticamente vamos a ver que este tipo de, bueno, los diferentes trastornos o los diferentes, sí, son trastornos que les voy a hablar ahorita, se van a ver identificados en cada etapa del desarrollo del niño. Ahora, aquí tenemos que, pues, debido a la naturaleza predominante de estas afecciones, se conocen como, ya les mencioné, trastornos generalizados del desarrollo. Y estos, ¿por qué? Bueno, se van a caracterizar. ¿Qué los va a caracterizar? Bueno, van a tener un deterioro grave en varios ámbitos del desarrollo. Por ejemplo, piensen en un niño que a lo mejor tiene 5, 7 años por ahí, que pues su interacción social o estas habilidades de comunicación o por la presencia de conductas, algunas intereses o algunas actividades son sumamente extrañas, ¿no? A lo mejor, híjole, pues es que el vecino tiene un niño de la misma edad que mi niño o que el niño de mi hermana o que el niño de mi tía o que otro niño que conozco, pero se comportan diferentes, ¿no? O sea, este niño del vecino, pues tiene como comportamientos extraños o actividades sumamente peculiares, ¿no? Y en comparación con el otro niño que tiene la misma edad o incluso que son primitos, ¿no? A lo mejor, no sé, tienen como una similitud en la crianza, en la educación, en las vivencias, pues son totalmente distintas, ¿no? Bueno, por dos cosas. En primera, pues no tenemos iguales, ¿no? O sea, somos únicos e irrepetibles en este mundo por fortuna o por mala fortuna, pues así es. Sin embargo, pues sí hay veces en las que sí se comparan como estas cuestiones de crecimiento, ¿no? A lo mejor, y esa curiosidad por querer aprender o, no sé, algunas habilidades motrices, son como similitudes muy generales en todos los seres humanos. Pero aquí, ¿qué pasa? Bueno, pues se está presentando algo peculiar. Entonces, en esta sección o en la sesión del día de hoy, nos enfocaremos más
en la más común. ¿Cuál es la más común? Bueno, vamos a comenzar a hablar del trastorno autista. ¿Qué es el trastorno autista o espectro autista? Bueno, este se va a caracterizar por un deterioro masivo en la capacidad del individuo para poder comunicarse y relacionarse emocionalmente con los demás. O sea, es como un impedimento, una dificultad, no es un impedimento, es una dificultad de que el menor se pueda relacionar o comunicarse con los demás de una forma afectiva, ¿no? Por ejemplo, piensen en un niño mmm, que no le gustan los abrazos, a un niño que no le gustan pues, meramente los apapachos, ¿no? O sea, es como un niño que relacionarse emocionalmente le cuesta. Ahora, este mismo niño con este trastorno autista le va a costar comunicarse con los demás, ¿no? A lo mejor y pensemos que es un niño en edad preescolar o en edad escolar que se le va a dificultar hablar con sus compañeritos, ¿no? O se le va a dificultar poder entablar una comunicación fluida. Se les va a complicar a ese tipo de niños. Ahora, no nos vamos a detener demasiado con estos trastornos generalizados o con uno solo, no nos vamos a casar con uno solo porque hay muchos. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar a familiarizarnos, ¿no? A familiarizar como estos conceptos de trastorno, de espectro, a lo mejor el autismo, a lo mejor otros que les voy a presentar ahorita. ¿Por qué? Vamos a ver que estas son como afecciones, ¿ok? Entonces hay que familiarizarnos con estas afecciones. ¿Por qué? Porque han recibido últimamente una atención científica considerable. Son como, siguen las investigaciones y siguen a lo mejor estas cuestiones de tratamientos, de nuevas invenciones, o sea, etcétera, sigue. Entonces, bueno, ese es el trastorno autista. Ahorita vamos a ver qué es el trastorno de Rett, R-E-T. Este trastorno de Rett es muy importante también mencionarlo. ¿Por qué? Bueno, recordemos que yo les he comentado que con la presencia de algunas enfermedades, algunos trastornos, pues se va a ver mayor influenciado incluso por estas cuestiones del sexo, a lo mejor influye mucho también las cuestiones de escolaridad, de nivel social, de contorno, genética y demás, ¿no? Ahora, ¿qué es este trastorno de Rett? Bueno, esto es muy peculiar. ¿Por qué? Porque solo les ocurre a las mujeres. Pensemos en una niña que pues, se le diagnostica este trastorno, ¿no? Entonces, vamos a ver que la niña se va a desarrollar de forma normal. Pero esto hasta los 5 años, ¿no? O sea, literalmente la niña puede tener 2, 3, 4, pero hasta los 5 años de los primeros años de vida, vamos a ver que ocurren todos estos cambios, ¿no? O sea, son 4, 5 años en donde se van a ver presentes todas estas cuestiones, ¿no? Iniciando, vamos a dar como inicio de este trastorno a partir de los 5 meses. De los 5 meses a los 4, 5 años van a ver como a lo mejor algunos cambios, ¿no? Algunos cambios en la niña, en su cuerpo, en su comportamiento. ¿Por qué? Bueno, aquí hay algo muy importante, que es un deterioro neurológico y cognitivo. Son estos deterioros que pues no se pueden frenar, no tienen como alguna cura, ¿por qué? Porque pues, o sea, se va deteriorando, o sea, no hay como algo que lo pueda frenar. Puede a lo mejor y estas actividades o eh, algunas intervenciones que puedan ir como retrasando levemente, sin embargo no lo pueden frenar, o sea, no tiene como esta cura en donde pues se vaya a quitar. Y el crecimiento de la cabeza de la niña va a disminuir, o sea, no va a estar como, no va a ser un crecimiento normal o acorde a la edad de la niña o acorde igual pues sí, proporcionalmente a ella misma. A esto, bueno, ¿qué se le va a sumar? Lo va a acompañar una pérdida de habilidades manuales y va a estar la presencia de movimientos extraños
de las manos. Por ejemplo, que se le retuerzan las manos, ¿no? Y de hecho, justo este me recuerda mucho igual a una enfermedad que es un tipo de Corea del Juntito, en donde pues sí son como movimientos coreoicos. Me acuerdo mucho de una profesora de la carrera, se llama, bueno, es una doctora, es la doctora Joyce, que ella tenía como muchísimas conocimientos sobre este tipo de trastornos y de coreas, que ella, pues así te lo ejemplificaba súper bien. Entonces me acuerdo mucho, mucho de ella. Espero que se encuentre bien. Pero, bueno, son como todos estos movimientos, ¿no? En donde pues son extraños, el retorcer las manos o una pérdida, también va a estar presente esta pérdida de la participación social con los demás, ¿no? Movimientos en la marcha o de las manos mal coordinadas, retraso psicomotor, deterioro grave del lenguaje, o sea, este tipo de trastorno, el trastorno de red, va a perjudicar mucho a la niña que lo padezca, justo por estas cuestiones de que pues le va a complicar, ¿no? Se le va a complicar poder interaccionar, relacionarse, sí se le va a complicar un poco, pero son todas estas cuestiones, ¿por qué? Por el deterioro neurológico y el deterioro cognitivo. Ahora, hasta este momento llevamos dos, nos faltan otros dos. Vamos a pasar con el trastorno desintegrativo infantil. Bueno, ¿qué es esto? Un niño con trastorno desintegrativo infantil se va a desarrollar igual, de forma natural, supernatural, durante los primeros 2 años de edad. Pero antes de los 10 va a haber como esta pérdida de habilidades lingüísticas y motoras. Lo mismo que otras funciones de adaptación, ¿no? O sea, incluida a lo mejor el control de esfínteres, pues sí, control de esfínteres, control de la vejiga, va a estar presente el deterioro grave de estas funciones, también se va a volver como esta, bueno, se va a ver evidente esta interacción, ¿no? La dificultad en la interacción y en la comunicación social. Supongamos que igual es un niño que pues no se puede, de 10 años, ¿no? A lo mejor, o de 8, que pues ya es un niño que está en la etapa escolar, sabe ir al baño solo, tiene este control de esfínteres, se puede relacionar bien, o sea, te puede mantener a lo mejor una conversación, te puede dar devoluciones. Un niño, un pequeño, con este trastorno desintegrativo infantil le va a costar demasiado. ¿Por qué? Porque pues no va a estar dentro de su control, controlar, valga la redundancia, todas estas cuestiones que pues son fundamental, ¿no? Fundamental para poder tener esta interacción social. Ahora pues aquí también va a estar algo, muy específico, que va a ir acompañado por pautas repetitivas y estereotipadas de conducta, intereses y actividades. O sea, va a estar como igual, como muy enfrascado en algo en específico para que lo pueda realizar con asistencia, ya sea de un familiar o de alguna otra persona que lo pueda acompañar en cada paso de su día a día. Con estos son 3 que vamos viendo. Vamos a ver otro que es como muy, no sé si llamarlo nuevo o como, yo he visto, me ha tocado literalmente aquí enfrente, pues escuchar que no saben sobre ¿no? Este es el trastorno de Asperger, Asperger o Asperger. El trastorno de Asperger es como muy estereotipado, muy, pues sí, como no saben, o sea, a eso es a lo que quiero llegar. Muchas personas lo pueden utilizar igual que el autismo sin saber, sin tener fundamentos, sin tener como estas bases que te digan, oye, es que aquí lo dice, ¿no?
Y lamentosamente yo lo he visto, yo lo he vivido, yo lo he escuchado directamente de profesores que pues tratan con niños, profesores de primaria que tratan con niños. ¿Y por qué es muy importante saber todas estas cuestiones? Bueno, porque no todo el niño que se porte mal o que no ponga atención o que no siga indicaciones significa que va a caer dentro de este tipo de trastornos. No significa que porque a lo mejor el niño no va a atender una indicación, significa que ella tiene autismo, ¿no? Significa que ella tiene este desintegrativo infantil o el de Red o el de Asperger. O sea, no significa eso. Por eso sí es muy importante para mí y yo creo que también para todos los niños que tanto papitos como profesores sepan de esto, se empapen un poquito más de estos nuevos trastornos. ¿Por qué? Porque pues están afectando a nuestros niños. Ahora, ¿qué es este trastorno de Asperger? Bueno, aquí vamos a ver que mantienen un desarrollo cognitivo y de lenguaje adecuado, pero sufren un deterioro grave en la interacción social. Lo mismo, a lo mejor y se van como a ensimismar un poco. Además, pues van a desarrollar como estas pautas restringidas, repetitivas y estereotipadas de conducta, intereses y actividades. Justo un poquito más, bueno, más o menos o similar como el anterior, ¿no? Que se van a lo mejor a centrar, a enfrascar en algo que lo pueden hacer excelente, ¿no? Lo pueden hacer muy bien, pero sus habilidades sociales van a estar restringidas. Vemos, o más bien, es importante que sepan que desde sus primeros años de vida, pues quien sufre este tipo de trastorno, el trastorno de Asperger, suelen tener experiencias interpersonales perturbadas, en general con un desajuste o un deterioro en sus relaciones. ¿Qué significa? Pues que no pueden tener como esta habilidad social para poder relacionarse. Ahora tenemos que, justo lo que yo les decía, hay que relacionarnos, hay que familiarizarnos como con estas afecciones, ¿no? Bueno, esta afección ha recibido cada vez más atención en los últimos años. ¿Por qué? Porque es importante igual diferenciar entre los mismos trastornos, ¿no? Y vemos que tanto el trastorno de Asperger es totalmente diferente al trastorno autista. Y ya vimos qué es el trastorno autista. Por eso me interesaba ver como estos dos trastornos de intermedio y cerrar con Asperger. Ahora también pues o bueno, yo se los he comentado, yo lo he visto de muy cerca, donde los profesores, las maestras dicen, pues no, ¿saben qué? Lleven a su niño con un psicólogo, ¿no? O sea, con su niño no se puede. O lleven a un niño, no sé, a estos programas de USAER o cosas así, ¿no? Porque tiene autismo, ¿no? Tiene Asperger. Cuando el niño está perfectamente, cuando el niño no tiene o no cumple estos criterios para poder encasillarlo en algo, para ponerle etiquetas. Y justo esos son etiquetas que a lo mejor y porque el hijo de la vecina me dijo que pasa esto y esto, pues yo me voy y me quedo con esa idea, ¿no? Y veo a mi sobrino, y veo a mi nieto, y veo al otro hijo de la vecina que cumple como con 2, 3 características. Ese niño tiene autismo, ese niño tiene Asperger, ¿no? Y es tontito. Justo les decía la sesión pasada, los niños con síndrome de Down no significa que son tontos. Son muy inteligentes, son muy hábiles. Entonces, son como etiquetas o son el nombramiento de algo que los utilizan como etiquetas, como estereotipos para lastimar. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque no saben cómo les impacta a los niños a nivel emocional. Son niños que de por sí les cuesta mucho relacionarse. Son niños que les cuesta mucho saber que tienen como un tipo de trastorno o saber que son diferentes. Les cuesta mucho el poder aceptarlo y el poder aceptarse. Y si una persona le llega y le dice, pues es que tú eres tonto porque tienes Asperger o tú eres tonto porque eres autista, les impacta demasiado cuando son personas brillantes. Ahora, vemos aquí que pues tenemos como toda esta perturbación
interpersonal, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a reducir como este impacto o contacto social. Y pues vamos a tener igual que misma perturbación va a tener como esta, va a generar esta exclusión social a veces tan extrema entre los mismos niños. Yo siempre lo he dicho, y bueno, a lo mejor y está mal que lo diga, ¿no? Pero hay niños que son muy crueles. Hay niños que no se tientan el corazón justo porque van conociendo, ¿no? Van, pues conociendo los límites, conociendo a lo mejor estas cuestiones no sé, de respeto o algo más, pero los niños llegan a ser muy crueles. Y entre ellos mismos llega a presentarse esta exclusión social. ¿Por qué? Porque pues son víctimas, ¿no? O sea, son victimizados cruelmente por sus mismos compañeritos. Son señalados, son apodados, son agredidos y pues eso está, pues, es como un foco un rojo, ¿no? Tanto quien ejerce la agresión como quien la recibe. Ahora, estos niños que sufren este trastorno, predominantemente del desarrollo, mantienen este desenvolvimiento cognitivo, ¿no? Es un desenvolvimiento cognitivo y lingüístico adecuados, pero van a sufrir este deterioro grave en la interacción social conforme van creciendo. Si de niños les cuesta, a lo mejor y de adultos pueden obtener estas habilidades, lo que les decía justo en la sesión pasada, ¿no? Habilidades para reforzar esta interacción social, esta interacción o estas habilidades lingüísticas, o sea, tienen que adquirir habilidades. Sin embargo, pues una persona que no es tratada adecuadamente, pues se va a ensimismar más. Ahora, pues tenemos como estos niños, ya vimos que estos niños van a desarrollar estas pautas restringidas, repetitivas y estereotipadas, ¿no? Dentro de su conducta, intereses y actividades. Pero aquí vemos que el trastorno de Asperger puede pasar inadvertido durante los primeros años de vida. ¿Esto debido a qué? Bueno, debido al desarrollo común y corriente del lenguaje y al funcionamiento cognitivo. Sin embargo, pues vamos a notar que el niño, para cuando llegue a la edad escolar o a la escuela primaria, incluso preescolar, pues se va a notar esta disfunción social, ¿no? ¿Por qué? Porque se vuelve tan destacada que la exclusión social se va a convertir en un hecho angustiante de la vida. Lo que les decía, entre los mismos niños van a ejercer como esta exclusión de, pues es que sabes que tú eres diferente a nosotros, tú no vas con nosotros, tú, pues a ver, ¿no? A ver con quién te juntas o a ver con quién trabajas, ¿no? ¿Por qué? Porque eres diferente. Y aquí hago mucho hincapié en estas cuestiones en donde de repente pues notamos, ¿no? Que lo diferente nos asusta, lo diferente nos da miedo y por ser diferente no te acepto. Bueno, ahora tenemos una parte histórica del por qué es trastorno de Asperger. Bueno, este trastorno se denomina así bueno, es en honor al doctor Hans Asperger, que fue un médico vienés que pues durante la Segunda Guerra Mundial él pudo tener contacto y describió a un grupo de niños que poseían estas habilidades lingüísticas y cognitivas bastante buenas, ¿no? Pero que tenían muy notorios todas estas problemáticas sociales y que estaban muy acentuadas porque y lo describía en uno de sus escritos, que estos pequeños niños, o bueno, estos niños, estos menores, actuaban como pequeños profesores, pomposos y eran físicamente torpes. Entonces, son como signos que dices, ah, ok, bueno, te pueden hablar como una persona adulta, pero tienen unas habilidades de un niño, ¿no? Ahora, tenemos, hay que tener en cuenta que pues igual muchos individuos que sufren esta afección pues tienen un interés destacado y reconocimiento sobre un tema en específico, justo lo que yo les decía, ¿no? Que centran su atención tanto en algo que lo pueden hacer excelente, pero lo demás
que gira a su entorno no le ponen tanta atención, justo porque no es de su interés. Y pues vamos a ver que aquí su atención pues va a interferir, ¿no? Justo en su desarrollo general. Porque a lo mejor y piensen que a un niño le gusta tanto saber sobre planetas, ¿no? O a un niño le gusta saber muchísimo sobre piedras, ¿no? Y te sabe así muchísima información, pero no te puede prestar la misma atención a lo mejor con matemáticas, ¿no? O a lo mejor con inglés, o a lo mejor con, no sé, literatura o español o cualquier otra ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque su atención va a estar centrada, va a estar focalizada en su interés. Entonces, aquí yo les voy a platicar un caso sobre Robert. Bueno, dentro de todas estas cuestiones de investigación del Asperger, pues llegamos, o bueno, más bien, tengo el conocimiento de este caso, sobre un niño de 11 años de edad. Él se llama, bueno, sí, se llama Robert, y él tenía las capacidades verbales de un chico de 17 años, ¿no? Piensen en un niño de 11 años que les hable como un adolescente, o que les hable como esta persona que pues ya va a pasar a lo mejor a una etapa adulta, ¿no? O sea, 17 años, 18 años, que no es nada similar, ¿no? O sea, se nota la diferencia en un discurso de un niño que va a pasar apenas de un puerto a un adolescente, ¿no? Un adolescente maduro. Este niño, Robert de 11 años, les podía hablar como un chico de 17 años. Pero, ¿qué pasaba? Bueno, tenía las capacidades verbales muy avanzadas, muy evolucionadas, pero sus habilidades sociales pues parecían de un niño de 3 años. ¿Por qué? Porque pues no contaba con estas literalmente habilidades, ¿no? Aquí, ojo, aunque Robert contaba con conocimientos importantes sobre las estrellas, los planetas y el clima, su devoción intelectual exclusiva a estos temas le impedían adquirir otros conocimientos. Justo lo que yo les decía, a lo mejor con un chico que se centra tanto en tipos de piedras, ¿no? O tipos de suelos, o no sé, tipos de conchas, ¿no? Incluso. Entonces, pues aquí los compañeros justo de Robert lo rechazaban por sus acercamientos unilaterales e ingenuos. O sea, era un niño. Tenía el pensamiento de un niño, pero estos comportamientos de una persona mayor. Y pues el caso de Robert sirve para destacar la naturaleza compleja de este diagnóstico y no como alguno no como alguien que sufre un deterioro grave. Conforme se desarrollan estos niños, pues sus problemas se vuelven más destacados, porque pues van entrando a una sociedad más compleja, que no debería de ser así, pero lamentosamente y lastimosamente, pues pasa mucho. Ahora, tenemos que tener en cuenta y muy presente que aprender sobre este tipo de trastornos, tratar de entender a estas personas, aprender incluso sobre las personas que padecen estos tipos de trastorno, el trastorno de Asperger, es crucialmente importante. Uno, pues para los profesionales, ¿no? Los profesionales de la salud, médicos, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, incluso hasta trabajadores sociales. O sea, es crucial tener esta información para no poder encasillar o no poder etiquetar, ¿no? Y bueno, tratar de entender esta diversidad, ¿no? Estas diversas expresiones de los trastornos generalizados del desarrollo. Ahora, con todo este conocimiento de que el trastorno de Asperger es marcadamente diferente al trastorno autista, podemos desarrollar pues protocolos, ¿no? Protocolos de evaluación, de intervención apropiados para que surjan evidencias de un diagnóstico eficiente, de un diagnóstico que pues les pueda ayudar a las personas que padecen estos tipos de trastornos. Y bueno, pues en general son como todas estas cuestiones que debemos de tomar en cuenta, tanto como la discriminación, como estas cuestiones a lo mejor de comportamiento y demás, ¿no?
Ahorita les voy a mencionar estas características del trastorno autista. Bueno, el trastorno autista se va a caracterizar ¿por qué? Por tener una presencia antes de los 3 años. Entonces, por lo común en la infancia, los individuos que padecen este trastorno van a manifestar estas rarezas, ¿no? Estas pues, actitudes, actividades peculiares que pues las demás personas van a detectar fácilmente, no van a identificar. Tenemos que, aunque en un aproximado, aproximadamente 20% de los casos, pues estas perturbaciones autistas no es evidente durante el primer, incluso el segundo año de vida. Entonces, pues vamos a tener que igual la perturbación autista no es evidente durante la primera etapa, ¿no? Pero pues la imagen más común consiste en la normalidad. Esta es notable desde los primeros meses de la misma infancia, cuando pues, los padres de estos cobran conciencia que sus hijos son diferentes a los demás. Ahí es cuando a lo mejor iban a tener como estos signos de pues alerta de que algo no es igual que los demás. Por eso es importante saber igual y conocer a los pequeños, ¿no? O sea, interactuar con ellos, jugar, platicar, porque pues, se pueden detectar y se detectan oportunamente y ya después viene como toda esta gama de intervenciones o tratamientos. ¿Y por qué les menciono esto? Yo les hablaba de esta diferencia, ¿no? Entre el Asperger y el autismo. Con el Asperger ya vimos que pues, se centran en algo, ¿no? Centran su atención en algo de su interés. Con el autismo vamos a ver que pues son como atribución de forma equivocada hacia las actitudes de los niños o de los pequeños. Por ejemplo, supongamos que en una familia hay un niño con el trastorno autista, ¿no? El espectro autista. Bueno, supongamos, imaginemos un escenario en donde el papá le está hablando al hijo y el hijo pues, no le hace caso. El padre o la madre preocupada lo llevan a lo mejor con un pediatra o con el médico familiar, con un psicólogo, con algo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen a lo mejor la idea equivocada de que pues no responde porque a lo mejor el niño es sordo, ¿no? O pues que a la sordera, por sí, al estar presente la sordera, la falta de respuesta de su hijo es pues como muy evidente, ¿no? A lo mejor es justificable. Sin embargo, vamos a ver a lo mejor y que pues con el tiempo llegan a darse de que su hijo sí oye. Pero pues se quita como dentro de este mismo, estamos ahorita con autismo, dentro de este mismo trastorno, pues no va a hacer caso. ¿Por qué? Porque no va a tener esa capacidad de responder como los otros niños de su edad, ¿no? Entonces, supongamos que ya se dieron cuenta que si escucha, ya se dieron cuenta que pues, no hay sordera de por medio, ¿no? En ese momento es probable que pues, ya no recorran a otro médico, sino a lo mejor con canalización especializada o algo, ¿no? Vamos a ver que pues prácticamente los psicólogos pues van a asignar el diagnóstico de trastorno autista con base en síntomas que corresponden a 3 grupos dentro de esto. Y mucho ojo. El primero es este deterioro en la interacción social. Ese es el primero. El segundo es el deterioro en la comunicación y rarezas en el comportamiento, los intereses y las actividades. Ahora, pues ya no, o sea, vimos que a lo mejor, y si este niño que no hace caso, pues tiene como dificultades para poder relacionarse, ¿no? Para poder interactuar socialmente. El otro, pues vemos que no se relaciona socialmente y pues tampoco es muy hábil pues para comunicarse, ¿no? Y para terminar, pues tiene a lo mejor como estos comportamientos raros, ¿no? O estos intereses en específicos, o estas actividades que se centran demasiado, que pues no hace caso, ¿no? Entonces,
¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, aunque los medios le han presentado pues todo este tipo de trastornos a la sociedad, pues vamos a ver que también esto es muy frecuente, ¿no? Y pues esta afección es poco frecuente, pero fíjense, ¿no? Las cifras. Ocurre quizá 2 de cada 20 por cada 10,000 niños. O sea, estamos hablando pues que sí es una cifra significativa. También pues es importante mencionarles que estos individuos que padecen el trastorno autista manifiestan pues este deterioro, ¿no? Este deterioro en la interacción social en varios sentidos. Su comportamiento o su lenguaje no verbal va a transmitir todas estas sensaciones de distanciamiento emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque van a evitar el contacto visual, van a hacer estas expresiones faciales, posturas raras, se van a valer de gestos que pues para controlar estas interacciones, o sea, las gesticulaciones pues te van a decir demasiado, ¿no? Y pues es una habilidad poder leer las gesticulaciones o leer el lenguaje no verbal. A diferencia de la mayoría de los niños quienes se inclinan a jugar con otros menores, los niños que sufren este trastorno autista se van a abstener, ¿no? O sea, se abstienen de tener relaciones con sus compañeros, de jugar con otros, de platicar, de brincar, o sea, se abstienen porque van a estar enfocados en algo de su interés en ese momento. Además, pues van a carecer de esta capacidad para poder compartir pensamientos, sentimientos o intereses con los demás, ¿no? Con los demás compañeros. ¿Por qué? Porque su mundo se va a caracterizar por una preferencia por el aislamiento, ¿no? O sea, van a preferir estar solos, van a carecer sobre conciencia sobre los demás, incluso que sean totalmente ajenos, ¿no? A sus propios padres y hermanos. Una persona con trastorno autista, pues a lo mejor y puede ser como de familia muy numerosa, ¿no? Quiero que piensen a lo mejor una pareja que tuvo 7, 8 hijos, pero este chico o esta chica, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a buscar estar sola o estar sola. Entonces vemos que igual aquí en la infancia, pues se van a resistir de los abrazos, de los apapachos, de las cosquillas, ¿no? ¿Por qué? Porque no van a sentir placer, no van a sentir como esta alegría, no lo van a compartir, entonces es como de, no, a mí no me hagas eso, no me gusta, no, o no quiero. Y a diferencia pues de los bebés que no son autistas, pues vemos la diferencia, ¿no? O sea, sonríen cuando están contentos, son respuesta de la risa de un adulto. El niño autista pues va a permanecer distante e insensible. Cuando llega a interactuar con la gente, su interacción carece de emoción y de sensibilidad, o sea, es como lineal. Entonces, la comunicación para el individuo que sufre este trastorno autista es anormal en varias formas, tanto verbales como no verbales. Entonces, para ir cerrando, pues muchos de quienes padecen este trastorno son capaces de hablar o de demostrar, ¿no? Como todas estas habilidades sociales, emocionales y demás. ¿Por qué? Porque igual van a tener como este retraso grave en la adquisición del lenguaje. Recuerden que la sesión pasada pues les hablé igual como de estos, cómo es que se maneja este tipo de trastornos, ¿no? Agudos, leves, graves, severos. Y aquí vamos a tener un retraso grave en la adquisición del lenguaje. Los que hablan tienen poca probabilidad de iniciar una conversación o participar en una, o sea, caen como en estos extremos, ¿no? O sea, o hablan mucho, 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 que no los paras, o no te dan nada. Y el lenguaje se va a utilizar y su estilo del habla se van a percibir muy extraños. Va a tener que ver su volumen de voz, la velocidad, el ritmo, incluso la estructura de las palabras, ¿no? Por ejemplo, tal vez van a hablar a lo mejor con una voz, un tono monótono, ¿no? Y terminan los enunciados con una entonación parecida a la de una pregunta.
pues vamos a ver, ¿no? A percibir que pues incluso su gramática puede ser el tipo que uno esperaría de un niño mucho más chico, ¿no? A lo mejor repiten palabras, estas frases, o sea, es como igual caer en la ecolalia. La ecolalia, ¿qué es? La ecolalia es repetición de una sola palabra, ¿no? O repetición de las últimas letras de una palabra o de una misma frase. Entonces, pues va a haber lo que les comentaba igual, ¿no? Como de la estructura o del acomodamiento de la oración, ¿no? Posiblemente confundan los pronombres, ¿no? A lo mejor como el pronombre de tuyo, nosotros, ¿no? A lo mejor quieran expresar, oye, tengo hambre, ¿no? Pero en lugar de eso, un niño con autismo puede decir, tú tengo hambre. O por ejemplo, igual, su habla pues se puede caracterizar por esta repetición, ¿no? La repetición de las frases, que oye o incluso que puede leer para, pues, cae, ¿no? Cae en lo que les comentaba ahorita sobre la ecolalia. Aquí podemos ver, como estas respuestas, ¿no? Supongamos que una persona le pregunta a un niño con este tipo de trastorno, ¿cómo te llamas? Pues uno esperaría la respuesta de pues, cómo se llama, ¿no? Pero en respuesta, este niño podría decir, te llamas, te llamas, te llamas. Aquí recae en la repetición o en la misma ecolalia. ¿Por qué? Porque está repitiendo una sola palabra o un solo enunciado. En los casos menos graves, pues las personas que sufren este tipo de trastorno, pues posiblemente puedan utilizar el habla de forma normal, ¿no? O sea, ser capaz de poder pues, hablar normalmente. Pero de lo que van a ser incapaz es de sostener un intercambio conversacional normal, hablando en cambio en forma incesante, ¿no? O sea, en forma de monólogo, digámoslo así. Y pues tenemos igual que pues incluso esta comunicación interna que comúnmente queda manifiesta dentro de los juegos de los niños, pues la mayor parte de estos niños que sufren este trastorno, a veces pues esta capacidad para participar en juegos acordes a su edad se van a ver limitados. Entonces, si yo les sigo platicando sobre este tipo de trastorno, pues, o sea, es muy, muy, muy extenuante que no digo que no sea importante, ¿no? Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que las personas están viviendo sus propias batallas, ¿no? Están pasando por sus propias dificultades, incluso pues están como luchando, ¿no? Están pasando o, pues sí, resolviendo sus luchas internas. ¿Qué es lo que quiero dar con todo esto? Bueno, pues a lo mejor y tener en cuenta estas diferencias. No todos los niños son malos, no hay niño malo. Hay estas cuestiones de que pues hay veces en las que carecemos de información que como esta pueden hacer la diferencia con el trato de un niño o incluso con las palabras que utilizamos, ¿no? Con ellos. ¿Por qué hago mucho hincapié con esto? Bueno, yo lo he mencionado no solamente aquí, sino con todos los grupos posibles que yo he podido. La infancia es muy importante. La infancia pues va a tener un autor, de hecho lo menciona, ¿no? Pues infancia es destino. Y yo hubo un tiempo en el que yo decía, no, pues es que sí, ¿no? O sea, pues, ya, como lo pasas en la infancia, lo vas a ver reflejado en tu vida adulta. Sí y no. ¿Por qué? Porque a lo mejor la detección oportuna de algún tipo de trastorno o el hecho de que crezcan en un contexto, en un ambiente oportuno, pueda salvar o no a un niño, ¿no? Entonces, cuando llegan a una edad adulta, los psicólogos realmente lo que escuchan no son como a esos adultos, ¿no? Son como esos niños lastimados, son como esos niños afectados, esos niños que la pasaron mal de algún modo. ¿Por qué? Porque a lo mejor son problemas que traen desde la infancia, no se atendieron, pero bueno, llegas a una edad adulta, eres responsable, eres consciente de ti mismo
y pues decides curarte, ¿no? Decides apoyarte, ayudarte, apapacharte, amarte. Por eso es muy importante también tener en cuenta cómo conllevar todas estas soluciones, ¿no? Acudir a terapia, se investiga esta psicodinamia, ¿no? O sea, la psicodinamia es como todas estas interacciones psíquicas con una dinámica familiar, una dinámica social, o sea, cómo va a intervenir todo esto, incluso pues a lo mejor y es como estas cuestiones farmacológicas, ¿no? Disminuir la ansiedad, disminuir el estrés, y pues siendo honesta con esta situación que aún no termina, pues estamos cambiando como por ahí en semáforos, sin embargo, pues estas cosas, las gráficas, pues siguen para arriba, pues hemos visto como que los niños, ¿no? Los niños han, pues encerrado en casita, los papás también. Entonces, un papá o una mamá que no sepa como de todas estas cuestiones que puede tener en casita, que puede tener con su pequeño, con su pequeña, pues, ¿qué es lo que va a caer a lo mejor en la desesperación o a lo mejor en estas cuestiones de que pues ya no aguanta, ¿no? O agresividad. Yo lo que siempre les he comentado, lo que siempre les he pedido, si ustedes pueden compartir esta información, que les sea de ayuda a alguien más, que tengan como este interés, pues yo sí se los agradecería mucho. Y no solamente yo creo que también esos papás, esos pequeños, ¿por qué? Porque les están ayudando, a lo mejor no les están dando la solución, pero les están informando, ¿no? Están como poniendo su granito de arena para poder pues, aprender algo nuevo. Incluso, pues aunque no tengan niños, pues están aprendiendo como estas cuestiones de, pues, existe esto, ¿no? Existe el otro. Entonces, recalco, pues todas estas pláticas son meramente informativas y pues son como para poder ayudar tanto a la comunidad de FUNAED, y no solamente frascarnos aquí con FUNAED, sino pues llegar a más lugares, llegar a más oídos, incluso a lo mejor, y si menciono vistas, no es porque, pues quiero más vistas, ¿no? Pero llegar a personas que nos puedan visualizar más para que puedan aprender algo nuevo, para que puedan identificar estas cuestiones y acudir con un especialista, acudir con un profesional de la salud, acudir con alguien que sepa, que alguien que pueda contener todas estas cuestiones, todas estas con emociones, a lo mejor con estos temas de relación de pareja, relaciones familiares, relaciones fraterno-parentales, o sea, es muy importante. Y bueno, pues creo que me alargué un poquito, ya no, ya no sé si alguien llegó al final del video, ya no sé, si es que sí, pues comenten dudas, no sé, algún otro tipo de comentario, pues ahora sí que en el lugar asignado. Yo con mucho gusto, pues yo los estaré leyendo, los estaré pues ahí a lo mejor y contestándoles. Pero, pues si no, en verdad les agradezco mucho porque hayan llegado pues como al final del video, que hayan como atrevido, se hayan atrevido a aprender algo nuevo. Y pues ya sin más por mi parte, yo me despido, yo los veo en 15 días, o bueno, me ven en 15 días, los leo y pues nada, síganse cuidando mucho, yo les sigo agradeciendo demasiado por permitirme entrar a sus hogares a través de estas pláticas, a través de sus dispositivos, para que podamos tener a lo mejor como este acercamiento, ¿no? Esta información. Cuídense mucho, les envío un fuerte abrazo y pues sigamos aprendiendo. Muchas gracias.